Habitando el vacío. Un programa de psicología para que te interrogues, te cuestiones y así decidas cómo quieres habitar tu vida. Siempre construyendo en la dirección real de tus sueños. Dirige y presenta Irene Poza. En esta sección de hoy nos acompaña Macarena Omanes. Ella es psicóloga, psicoterapeuta Gestalt y bueno, tiene su consulta en Úbeda, colabora con nosotros en Instituto de Psicoterapia Reencuentro en Jaén. Y bienvenida, Macarena. Hola, Irene, ¿qué tal? Hoy nos trae un tema muy interesante que se llama lo que nos obsesiona. Buenos días, Macarena. Hola, buenos días, Irene. Este tema de lo que nos obsesiona, anda que no, lo trae la gente a terapia, nos lo cuentan en la calle. ¿Y cuántas cosas sí son obsesiones y cuántas cosas no son obsesiones? ¿Cuántas cosas que no son obsesiones coloquialmente las llamamos así? Sí, esta mañana me llamaba una compañera también, ¿no? Y me contaba, bueno, que una cosa le había dicho que se mirara entera que tal cosa. Digo, bueno, ya es que el argot de psicoterapia ha salido a la calle y la gente como a veces lo usa sin propiedad y ponen una etiqueta impresionante. Realmente el término obsesión tiene una acepción coloquial que, aunque sí es cierto que se acerca a lo que los psicólogos entendemos que es un pensamiento obsesivo, un pensamiento intruso, un pensamiento que excede al resto de los pensamientos, invade y desplaza otros pensamientos, es verdad que todo lo que se haga de una manera repetitiva se le llama obsesión. El término obsesión tiene su origen en el término latino obsesio, que significa asedio. Y realmente la obsesión es una perturbación en el estado de ánimo que se produce por una repetición de una idea o de un sentimiento que asalta o asedia la mente una vez y otra. Hay un asalto o un asedio obsesivo de pensamientos, también de emociones y también de conducta. Repetitivo, entiendo, porque se acompaña el pensamiento con la emoción y con la conducta. Exactamente. Y ahora más adelante hablaremos de cómo la Gestalt, en función de dónde ponga la piedra en el ciclo de la experiencia, de donde tengamos el atasco, si es en la sensación, el sentimiento, si es en la idea o si es en la parte más conductual, van a estar operando unos mecanismos neuróticos u otros. Son las piedras con las que nos tropezamos. En definitiva, las obsesiones son bloqueos, interrupciones que nos impiden llegar a nuestras necesidades reales. Porque un deseo no tiene por qué ser una obsesión. Tampoco un deseo es una necesidad. Un deseo es verdad que puede ser obsesivo y un anhelo puede ser obsesivo, pero una necesidad real nunca es obsesiva. La necesidad real se toma conciencia de la necesidad, se encamina uno a la consecución de la necesidad, se consigue y se retira, contacta con la necesidad y se retira. Ahí no hay obsesión posible. Ahora, en el momento que hay una interrupción por cualquiera de esas obsesiones que nos dificultan, pensamientos intrusos, emociones intrusas, conductas intrusas, pues lógicamente vamos a tener mucho más dificultad para entrar en contacto con nuestra necesidad real. El pensamiento intruso es incompatible con la voluntad de la persona y con el pensamiento consciente. Y persiste el pensamiento intruso, el pensamiento obsesivo, persiste más allá del esfuerzo que hace la persona por liberarse de ellos. Utilizamos coloquialmente el término obsesión como exageración, amplificación o superlativo de algo. Es un obsesionado del orden, está obsesionada con la comida, es un obseso del gimnasio. Utilizamos como cuando del alguien... Trabajo, del trabajo. Esta obsesión, cuando hace la vida imposible, cuando hace llevar una vida
normal, estar en contacto con el ambiente, con el contexto real, entonces sí es obsesión. Es decir, te puede gustar mucho el gimnasio, te puede gustar mucho el gimnasio, te puede gustar mucho el trabajo, pero no es lo mismo que te guste mucho el trabajo, que seas muy responsable, que cumplas con tus horas, a que tu trabajo te lleve a tal nivel de exigencia y tenga tanto peso en tu vida los aspectos relacionados con el trabajo que te impidan desconectar del trabajo y estar, por ejemplo, en un ambiente familiar, en un ambiente social, sin estar pensando en lo otro o sin estar trabajando. Las personas que están en el salón de su casa un domingo por la tarde y están revisando tareas para el lunes siguiente de su empresa, de su trabajo, pues esas personas no es que lo hagan por una cuestión de disciplina, sino porque no pueden hacerlo de otra manera. Es muy importante que pongamos el foco en que va más allá de la voluntad. Es decir, claro, la obsesión no es voluntaria. Me viene ese ejemplo, ¿no? De esta gente que revisa, ¿no? Antes de salir, que ya han salido y luego entran a ver si han dejado la plancha, todo. En el momento que te impide, ¿no? Como llegar a tu hora, a un lugar. Claro, yo recuerdo hace muchos años una paciente que tenía una obsesión por la limpieza de tal manera que lavarse las manos, llevar a cabo pues, conductas de autolimpieza y de limpieza de todo el espacio del baño, le suponía, cada vez que entraba en el baño, le suponía 5 horas. Es decir, 5 horas que ocupaba por un temor a contagiar a su familia de una enfermedad de transmisión sexual que no tenía, en este caso del SIDA, cada vez que entraba a lavarse las manos o a orinar, tenía que empezar una serie de rituales encaminados a mitigar la obsesión por no contaminar a su familia. Entonces podía estar, yo me acuerdo esta señora que tenía ampollas en los dedos ocasionadas por la lejía, y fregaba los azulejos, fregaba todo cada vez que entraba en el baño, lo cual era bastante incompatible tanto con su voluntad, porque ella no podía hacer nada voluntariamente para controlar esto, como con el desarrollo de una vida normal. Esto le supuso tener que dejar su actividad profesional porque era incompatible. De esta manera, la obsesión es un exceso. La obsesión es un exceso de incontrolado, de pensamientos, de sentimientos, de sensaciones, de acciones. Es un exceso y desplaza todo lo demás. Cuando decimos los psicólogos, los terapeutas, hablamos de fluir. Algo que se ha hecho como tan coloquial también, ¿no? Fluye con el ambiente, déjate llevar por la situación, tiene mucho sentido justamente en lo contrario de lo que hacen las personas que tienen obsesiones. Las personas que tienen obsesiones no fluyen, es decir, actúan ritualmente, rutinariamente y sin salirse del patrón que tienen establecido, sin salirse para nada. Da igual el ambiente, es decir, el ambiente se desplaza, se atiende solamente al pensamiento, a la emoción, a la sensación o a la acción obsesiva y se desatiende lo demás. Es decir, hay un fallo en la atención y hay un fallo en el darse cuenta. Es decir, el percatarse del que hablamos los gestaltistas queda restringido al pensamiento intruso, al pensamiento obsesivo. Entonces, el trabajo terapéutico tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cómo podemos desbloquear a la persona de ese pensamiento, cómo podemos poner la atención en lo que está pasando frente a lo que está pasando dentro de una manera incontrolada, excesiva, impulsiva. Y me parece que aquí es donde tenemos que poner mucho hincapié, ¿no? ¿Cómo es una persona obsesiva? ¿Qué es lo más característico? O un comportamiento obsesivo o un pensamiento obsesivo, lo más característico es la rigidez, la dureza, la determinación. La determinación no sería como la inflexibilidad, ¿no? No salirse del guión establecido, y el trabajo terapéutico sería flexibilizar, adaptarse, enseñarle a ser adaptativa, porque una persona obsesiva deja de adaptarse al medio
al ambiente en función del ambiente, es decir, hay algún ambiente determinado en el que sí está adaptado, pero proyecta en todos los ambientes las condiciones de ese ambiente en el que sí vale su conducta. Me viene además estos casos en terapia muchas veces. Yo trabajo con un psiquiatra en casos extremos porque también necesitan como de unas pautas de medicación para colaborar en ese trabajo y en ese cambio, porque muchas veces cursan con unos episodios altísimos de ansiedad, ¿no? Claro, cuando la obsesión y las compulsiones, que las compulsiones son todas esas conductas encaminadas a reducir el malestar que provoca la obsesión, cuando alcanzan niveles que son como el caso que comentaba anteriormente, alcanzan niveles tan elevados de espacio, de tiempo en la vida de una persona, ya estamos hablando de que requiere un tratamiento mayores, ya estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, y en muchos casos es verdad que se trabaja desde lo cognitivo conductual, también se puede trabajar farmacológicamente, psiquiátricamente, pero nosotros como psicoterapeutas humanistas, como psicólogos humanistas, entendemos que va más allá de trabajar solamente desde lo físico, farmacológico, o trabajar solamente desde lo conductual. A los humanistas nos interesa mucho más los patrones familiares, los introyectos, cómo la familia nos va condicionando a que tengamos una obsesión determinada u otra. Todos tenemos nuestro punto de obsesión, es decir, todos tenemos lo que llamamos obsesión a lo que serían manías, ¿no? Nuestras pequeñas pedraillas, ¿no? Sí, nuestras características, y eso que decimos muchas veces en terapia, nos hemos enganchado. Cuando nos quedamos enganchados en algo, ¿no? Cuando nos quedamos enganchados en un pensamiento, en una emoción, y lo que estamos buscando es evitar el dolor, porque en realidad las obsesiones son una estrategia perfectamente naturales, lícitas, adaptativas, que lo que van buscando es la reducción del dolor, la reducción del sufrimiento. ¿Y cómo son las personas obsesivas? Las personas obsesivas tienen que ver mucho con el eneatipo 1 del que hablaba Claudio Naranjo. Son las personas muy perfeccionistas o meticulosas. Es decir, estos son como rasgos característicos de personas que pueden entrar más en la obsesión que otras. Una persona que tiende a la obsesión suele ser muy meticulosa, emplea mucho tiempo en pequeños detalles sin importancia, detalles innecesarios, emplean mucho tiempo en hacer las cosas y hacerlas bien y hacerlas perfectamente, y no las consideran bien hechas hasta que no están a su gusto. Las personas obsesivas suelen ser ordenadas, pero ojo con este orden. Sí, porque las personas obsesivas, curioso y particular. Sí, las personas obsesivas son muy ordenadas, pero a veces en su ambiente más inmediato, en sus cosas, tienen mucho desorden. ¿Por qué? Pues porque no ordenan de cualquier manera. Entonces, no ordenan el armario porque saben que si se ponen a ordenar el armario, por ejemplo, van a emplear 2 días. Entonces, la sensación puede ser la de que desordenado eres, pero en realidad son muy ordenados, y cuando ordenan dejan todo perfectamente milimetrado. Y vamos. Las personas con tendencia a la obsesión son también muy planificadas. Son las personas que se hacen esquemas, listas, proyectos, que lo van anotando todo. Son los proyectistas, las personas que lo proyectan todo. Todo está dentro de un orden establecido, todo tiene su momento, su tiempo, su lugar y su orden. Las personas con tendencia a la obsesión son inseguras. Y aquí hay mucho dolor. En la inseguridad de la persona que tiene obsesiones hay mucho dolor. Esta característica también tiene que ver con la planificación, con el control, con la rigidez. Controlan o tienden a intentar controlar el futuro
con mucha antelación, tienen dificultades para adaptarse a los cambios imprevistos, son las personas cuadriculadas, ¿no? Que no me quiero salir del guión establecido por inseguridad, quiero moverme en mi espacio de seguridad y fuera de aquí no soy capaz de algo moverme. Sin plan, sin planificar. También esta inseguridad les convierte a las personas obsesivas en extremadamente analíticas. Las personas obsesivas tienen mucha dificultad para tomar decisiones y esto también tiene que ver con la inseguridad. Analizan los pros y los contras. Esto también tiene mucho que ver, las personas obsesivas tienen mucho que ver también con lo que hemos hablado otras veces, Irene, del miedo al compromiso. El miedo a dar pasos, el miedo a equivocarse en la toma de decisiones. Bueno, el compromiso que hablamos también, cuando se busca tal perfeccionismo que parece que siempre va a llegar otra persona que va a ser más perfecta. Exactamente, y la persona que se obsesiona, que tiende a obsesionarse, cuando finalmente toma una decisión, hay como un mensaje interior que dice no lo he decidido bien. También son personas muy productivas, están continuamente haciendo cosas, tienen que ver cómo sus logros, tienen que conseguir logros. Son personas muy exigentes consigo mismo y con los demás. Son personas acumuladoras, no tiran, no se deshacen de las cosas inútiles, llámese cosas, llámese relaciones, llámese actitudes. Tienen un exagerado sentido de la responsabilidad, son controladores, también fruto de la rigidez y de la inseguridad, son cumplidoras y puntuales, son excesivamente normativas, necesitan como un marco normativo, unas normas de referencia en las que se sientan seguros, necesitan leyes, necesitan normas, tienen un gran sentido de la ética, están muy pendientes de los valores éticos, sociales, morales, legales. Son socialmente distantes. Una persona que tiende a la obsesión tiene también una dificultad para expresar, para adaptarse a diferentes tipos de personas, se quedan fijadas en una relación, son austeras y ahorradoras, que tienen que ver mucho con la acumulación, y son previsoras, ¿no? Hablábamos antes de cómo la Gestalt trabaja las obsesiones, ¿no? Sabemos, ya lo hemos hablado otras veces, que para la consecución de las necesidades, los gestaltistas hablamos del ciclo de la necesidad, que empieza por la sensación de la necesidad y termina con la consecución y la retirada, es decir, logramos la satisfacción de la necesidad y nos retiramos, y eso sería como el funcionamiento correcto. En función de donde nos encontremos la piedra, estamos interrumpiendo esa consecución de la necesidad en un punto o en otro. Cada uno de esos puntos son los mecanismos neuróticos. Irene, si quieres que explique algo más de esto, me lo dices, si crees que estoy... Estaba pensando como en personas, en obsesiones. Claro. Me venía como repaso, ¿no? Ahora también como... Es muy importante que para la Gestalt es muy importante en qué momento se produce y en qué nivel se produce la obsesión. Es decir, a nivel de trabajo, ¿dónde se produce la obsesión? ¿Y qué mecanismo neurótico está operando en función de dónde se encuentra la persona, la piedra con la que tropieza siempre? Porque de alguna manera el mecanismo neurótico es donde nos tropezamos siempre. La piedra donde siempre tropezamos. Y, por ejemplo, si la interrupción se produce a nivel de sensaciones, a nivel de sentimientos, nos impide identificar nuestras necesidades actuales, es decir, no se identifica la sensación que nos pone de la que emerge la necesidad. Es decir, lo que hacemos es una represión de la necesidad, no le damos permiso a la necesidad. Por ejemplo, si estamos dominados u obsesionados o asediados por sensaciones y sentimientos que nada tienen que ver con una sensación actual, reprimimos el darnos cuenta de otras sensaciones. Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente y nos recuerda a otras sensaciones que hemos experimentado
en ambientes similares, pero que nada tienen que ver, hacemos como una represión, no atendemos a las sensaciones que nos está provocando ese ambiente nuevo. Es decir, por ejemplo, si hay en un ambiente, nosotros entramos a una fiesta y hay una persona con la que no vamos a interactuar y tenemos sensaciones con esa persona negativas previas, no quiero ver a esta persona, ya está fulano aquí, que me fastidia, que no quiero saber nada de él, que cuando le pillamos manía a alguien, ¿no? Cuando esas sensaciones de desagrado nos impiden disfrutar de la situación que estamos viviendo, es decir, nos permite el contacto con otras personas, disfrutar de lo que nos aportan esas personas, estamos haciendo una represión, nos negamos a sentir. Y la obsesión a nivel de sensaciones y de sentimientos lo que hacen es que nos boicotean las sensaciones, nos boicotean el sentir. Así como en estos minutos que nos queda, Macarena, y las personas que se sientan como identificadas, que estén padeciendo como algún tipo de obsesión, algunas recomendaciones, pautas que puedan como ayudarles, ¿no? Como a tratar el tema y no quedarse ahí tan cronificados, que es lo que suele suceder, que se cronifica y además como aumenta. Me gustaría no dejar de explicar, ¿no? Que según, por ejemplo, siguiendo a Richard Skinner, debajo de la obsesión siempre hay como una soledad importante, ¿no? Y me parece que muy importante es cuando una persona tiene una obsesión que se pregunte cómo es para ella su obsesión, qué siente mientras está pensando obsesivamente, qué recuerda de la obsesión, cuál es la fantasía. También las obsesiones casi siempre aparecen en otras personas. Una persona que sentimos como amenazante, que pueda querer, que nosotros entendemos que pueda querer aprovecharse de nosotros, cuestionarnos, no validarnos, agredirnos, alguien crítico. También es importante que se le ponga mucha conciencia a esto. Y también como una norma básica para empezar a trabajar con las obsesiones es preguntarle a una persona de qué le está distrayendo la obsesión. Es decir, si no tuvieras tanta obsesión, si no pensaras tantas veces en que vas a suspender, ¿qué te pasaría? Pues serías feliz. Sí, o estaría estudiando. Mucha gente no me viene que están como claro. Se obsesionan, voy a suspender claro. Y claro, al final hasta suspenden, pero porque el tiempo de estudiar lo están invirtiendo en eso. ¿De qué te está alejando la obsesión? ¿Qué es lo que no te está permitiendo la obsesión? ¿O qué harías si no estuvieras obsesionado? Si no estuvieras obsesionado, ¿estarías haciendo qué? Y me parece que es muy importante que exploremos todas estas cuestiones. Pues con esa pregunta se lo dejamos a nuestros oyentes para que sigan investigando y en cualquier momento alguien que eso puede contactar con Macarena. Déjanos tu teléfono. Mi teléfono es 686-83-1693 y mi correo electrónico macarenahumanesg@gmail.com. Pues estupendo, pues hasta otro momento. Gracias. Gracias a ti. Lonesome as a dove. I feel like I ain't run my course, but I'm not alone. I know that I am some